Y para seguir hablando de este tema de las carreteras, porque otro problema al que enfrentan conductores son los diversos bloqueos que se registran en las casetas. Saludo con gusto a Didier Ramírez, periodista y también director editorial del grupo T23, quienes le han estado dando seguimiento al tema, las condiciones de las carreteras en nuestro país. Didier, excelente día, te saludo con gusto. Lidia, un placer, muchísimas gracias. Un gusto saludar a la audiencia. Muchas gracias. Ponemos sobre la mesa este tema, Didier, la toma de casetas en distintas partes. Muchas veces comenzó como una protesta social, pero después comenzó a confundirse con este acto de lucro o bien actos como proselitistas. ¿Qué nos podrías decir sobre este tema? Bien lo dices, Lidia. De hecho, como bien comentás, se inició como una toma de protesta social y después fue una fuente de ingresos para grupos sociales en el sureste, en el norte, es decir, en todo el país hemos tenido esta situación. Y lo que sí ha sucedido es que es una fuente de ingresos y en muchos de los casos con cuotas fijas. Tenemos documentados casos en donde algunos transportistas nos informan que las cuotas son de 100 o de 200 pesos por día. Cuando hablamos de flujos vehiculares muy altos, de 15,000, 16,000 vehículos por día, pues ya estamos hablando de cantidades cuantiosas. Entonces han sido fuentes de ingreso, lo vieron precisamente como esta situación, y aunque ha habido algunas iniciativas en el Congreso, pues han quedado solamente en eso, en buenas expectativas, y no se ha cumplido. Tan solo la semana pasada en la carretera de Sonora, poco más de un día cerraron por una huelga en Cananea, se cerraron la circulación y esto afectó precisamente la productividad del país. Pero si yo quisiera ser reiterativo en esta situación, ha sido una fuente de ingreso, pero también una fuente de reclamo social, y al respecto, pues el Estado de Derecho no se cumple, y esto creo que es lo más grave, que se va sentando el precedente de que se puede hacer, y se puede hacer en diferentes regiones del país, afectando precisamente pues el libre tránsito y la productividad de los transportistas, la productividad del país en general. Y justo esto que mencionabas, la pérdida. En 2020, por mencionar un dato, la toma de casetas dejó pérdidas por 4.121 millones de pesos. ¿Qué falta, Didier? Acción por parte de las autoridades por tratar de disuadir este tipo de protestas que, si bien ya hemos asentado, comenzó como algo social, que quiere decir que autoridades no están haciendo bien. Estamos hablando falta de agua, falta de algunos servicios en comunidades, y es por esto que se manifiestan, y falta de capacidad de las propias autoridades para poder disuadir esas manifestaciones, se podría llamar. Yo creo, Lidia, que lo que falta, y más bien lo que ha sucedido, es que la autoridad la ha sido consecuente y también no se quieren meter en problemas. No solamente es la toma de carreteras, evidentemente, bien lo dices, hay pérdidas a los concesionarios, pero también hay pérdidas asociadas a esos bloqueos, que es el hecho de que un transportista, si tiene un accidente, y como bien lo decían en la nota previa, si un transportista tiene un accidente en una autopista que fue tomada y él pagó la colaboración que le están pidiendo de 150 o 200 pesos o la cantidad que sea, pues no tiene ese seguro. Esa pérdida, ¿quién la está asumiendo? Pues la está asumiendo el empresario transportista. ¿Qué falta de la autoridad? Pues hacer ejercer precisamente los resultados que se tuvieron dentro del Congreso, en donde se supone que se incrementó la pena para aquellos que tomen las vías federales de comunicación, llámese esto, autopistas o también ferrocarriles. Habrá que recordar que en el año pasado más de 100 días o casi 100 días estuvo tomado una vía ferroviaria que conecta el producto de Lázaro Cárdenas con el centro del país, en Michoacán, claro fue esto. Entonces, ¿qué hace falta? Pues hacer ejercer el Estado de Derecho, cumplir y no ser consecuente de estas situaciones. ¿Por qué? Pues porque lo que da paso a esto también, y aquí ahorita que escuchaba también la nota de que es inseguro, también en ocasiones se ha prestado este escenario a que estos bloqueos o que estas tomas de carreteras, pues también los transportistas son víctimas de asaltos, incluso los automovilistas. Entonces, ¿qué hace falta? Pues ejercer el Estado de Derecho y cumplir pues lo que está en la Constitución, lo que está en nuestras leyes. Si está o está penado tomar las vías federales de comunicación, pues entonces hacer cumplir esto. Que la autoridad no sea consecuente con esta situación, Lidia.
Ya que mencionas lo de vulnerar el Estado de Derecho, ¿qué opinas sobre actuar legalmente en el tema de bloqueos, actuar legalmente con estas multas, cuando si bien es un problema que diferentes gobiernos, llámese municipales o estatales, pudieran resolver con algún diálogo y en lugar de hacer esto, ahora pues se les está multando, se está actuando legalmente? ¿Cuál es tu opinión? Pues mira, yo creo que más bien lo que tendría que hacer, no coincido con esa forma de procesarlos. Yo creo que lo que tendrías que hacer es garantizar que hay una afectación, como ya lo decías, hay una afectación económica al concesionario, pero hay una concesión, hay una afectación económica a todos los que transitan. Entonces, multarlos, vaya, van a pagar la multa y van a salir o van a llegar otros grupos. Y eso, a lo mejor cuando ejercen esas multas o ejercen esa presión o cuando se ejerce alguna acción penal contra algún grupo, pero van a seguir surgiendo grupos. Entonces lo que tenemos que hacer o lo que se tiene que hacer por parte del Estado es precisamente hacer valer lo que está en las leyes, evitar que se tomen y no ser consecuentes. Yo creo que de ahí radica todo. Cuando ves que hay un bloqueo en el sureste y de esa manera se está cediendo, y peor aún, como empezó como una protesta social y después fue una fuente de ingreso, pues eso se repitió en el occidente, en el norte, en el sur, en todo el país. Son innumerables autopistas las que son tomadas primero por unos grupos sociales y ahora pues ya hasta parece, nos han comentado algunos transportistas, pues que hay cierta vínculo con otros grupos que han visto una fuente de ingreso en esta situación. Entonces hay que ejercer no las multas, sino hay que ejercer lo que dicen las disposiciones y también las iniciativas que se tomaron, en donde eran penas de llevarlos a la cárcel o de encerrarlos o de hacer este tipo, no hacer solamente una multa. Porque hasta el momento, Didier, pues no se conocen demasiados casos y hemos visto demasiados bloqueos, no hay demasiados casos de personas que hayan sido detenidas o realmente hagan este tipo de sanciones y por eso siguen ocurriendo este tipo de bloqueos. ¿O tú qué opinas? Correcto, coincido contigo, Lidia. Al no haber, es como el claro ejemplo, cuando te multan por algo y eso es repetitivo, pues evidentemente la gente lo disuades, ¿no? Pero si no hay esa situación de encerrar a la gente, de acusarlos penalmente, de ejercer presión sobre ellos, pues entonces seguirán viéndolo como una fuente de ingreso, como una fuente de protesta y la verdad es que también tanto autoridades, y aquí hay que decirlo, tanto autoridades locales, federales y estatales no han sido duras o no han sido ejercer, tampoco se trata de ser duros, ejercer lo que dice la ley y dejar el libre tránsito de las vías federales de comunicación o las vías estatales o en realidad lo que se necesita es una acción de gobierno, una acción y de ejercer el Estado de Derecho. Repito esa situación porque pareciera que últimamente estamos siendo víctimas de esta situación y así vemos autopistas, así vemos vialidades y así vemos vías de ferrocarril bloqueadas. Entonces requiere precisamente ejercer más el Estado de Derecho y dejar de ser consecuentes para que no sean repetitivas estas situaciones. Con el tema de bloqueos, Didier, y ahora con el tema de la inseguridad, ya lo mencionabas, transportistas han sido víctimas y yo creo que esto no termina. Por ejemplo, en la México-Puebla, ¿cuántos innumerables asaltos han ocurrido a transportistas? Y hasta el momento, pues sí se ubican estos focos rojos, pero autoridades no hacen nada al respecto. Ese es otro gran tema que comentas y que pones en la mesa, Lidia. El autotransporte, como bien lo dicen, son las venas del país. Así se moviliza el 98% de los pasajeros y poco más del 56% de las mercancías totales y más del 80% de las mercancías terrestres. A lo que está sucediendo en el tema de la inseguridad, una baja en cuanto a los siniestros derivado de la pandemia del COVID-19, esto en 2020, pero en 2021 volvemos a tener unos incrementos de inseguridad, incrementos en robos al autotransporte y en donde además se está viendo una focalización. Ya no solamente es una región, bien lo comentabas, la México-Puebla es un foco rojo, sobre todo la parte que va de Puebla hacia Veracruz, pero el lugar en donde más se están robando vehículos de transporte y afectando a los operadores y a los empresarios transportistas es en el Estado de México. ¿Y qué hace la autoridad? Pues no hay una acción legal, no hay una acción coordinada, y luego cuando se hace cierta presión sobre alguna región en particular, pues sucede el famoso efecto cucaracha, que se van entonces del Estado de México hacia Guanajuato y de repente empiezas a ver estos mapas de calor en donde tenías la zona focalizada en el sureste por la zona de Puebla, Veracruz,
en rojo y de repente se empieza a ver la mancha hacia el Estado de México, al centro del país, en el occidente, en el norte, que ya no había estos problemas o que eran mínimos según alguna consultora internacional que hace un balance de esto, pues ya empieza a ver ciertos focos rojos. Hoy la autopista que va de Querétaro a Celaya y conecta hacia Irapuato es una de las más agresivas para el autotransporte, son caminos por los cuales los operadores ya no quieren circular y comenzaba mi comentario respecto de esto, de no darle la importancia realmente a lo que es el autotransporte. El autotransporte, cualquier efecto negativo que se tenga sobre él, lo vamos a terminar pagando todos, porque todos los productos que estamos consumiendo llegan a nuestras mesas, a nuestros trabajos, a nuestros lugares por autotransporte. Entonces, todo este tema de inseguridad nos está afectando. Ahora, veía ahorita en una de las notas que presentaban algunos de los ejemplos, ya no es solamente por la noche, anteriormente se decía que no circularan de tal hora a tal hora por la madrugada, en la noche, porque eran riesgo. Hoy, a la luz del día, y algunos, seguramente algunos televidentes que estén aquí, les ha tocado ver o presenciar esta situación. Entonces, volvemos al tema del Estado de Derecho, de hacer cumplir pues la seguridad, que es uno de los valores fundamentales que tenemos como ciudadanos, como empresarios, los que se dedican a esto, y eso es lo que se requiere, tener una acción coordinada. Se ha visto y ha habido ejemplos en donde de la manera en que se van actuando de manera coordinada, pues, Estado, municipio y federación, se puede disuadir esta situación. Sin embargo, sí ha habido unos incrementos. Reitero, la pandemia pareciera que dio un poco de respiro, pero fue natural porque hubo un menor movimiento de mercancías. Pero cuando se recupera la economía, como fue en el 2021, pues hay un incremento de la inseguridad, hay un incremento de los robos al transporte y lo ves en el tipo de mercancías. El producto más robado es alimentos y bebidas, lo consumimos todos. Entonces, sí hay un incremento gradual, hay un incremento pues peligroso incluso, y que está llamando la atención de hecho los transportistas a través de las cámaras y las asociaciones que representan han ido al Congreso, la han pedido, se han reunido con las autoridades y bueno, pues no han tenido mucho efecto. Siguen empujando por hacer estas mesas de diálogo, estas mesas coordinadas en donde puedan tener una reacción más rápida y esperamos que den resultado. Por el momento no lo han dado. Así es, por el momento no hay respuestas para estos transportistas y para la inseguridad que vivimos todos en las carreteras de nuestro país. Muchísimas gracias, Didier Ramírez, director editorial de Grupo T23. Te agradezco mucho esta plática. Lidia, un placer. Muchísimas gracias para ti y para el auditorio.